Buenas noches, buenas noches. Vamos a dar inicio a las actividades la noche de hoy. Estamos en la Facultad de Comunicación Social, en la carrera de Hotelería y Turismo. Estamos en la asignatura de Planificación de Rutas Turísticas. Para la tarde de hoy vamos a dar inicio con el siguiente tema. Rutas turísticas de América, experiencias y procesos de desarrollo. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es lo que vimos en la clase anterior? Vamos a hacer un poquito de retroalimentación. En la clase anterior estuvimos trabajando en las rutas turísticas, pero de Europa, ¿no? Dentro del cual pues, se observaron varios casos de éxito en donde se vincularon pues distintas poblaciones, distintos departamentos, distintas regiones para dar a conocer un producto, ¿no? Entonces, a lo que habíamos visto en la clase anterior es que los elementos que tienen que considerarse a la hora de dar o a la hora de hacer las rutas, ¿no? Dentro de todo esto, teníamos algo común entre las rutas, ¿no? Habíamos hablado de un eje transversal por el cual, pues, se unan todos los pueblos o se unan todas las regiones, ¿no? En el caso de la ruta del vino, pues, evidentemente, quien provoca todo esto es el vino, ¿no? Es la cosecha de la uva, son diferentes tipos de uva, en fin. Es el proceso que se hace en la uva, donde se envasa la uva, que es cómo se añeja, y al final, pues como un producto, el vino, ¿no? Entonces habíamos conversado de que estos elementos son importantes a considerar a la hora de la planificación de las rutas, ¿no? Habíamos dicho también que, en lo que respecta a no solamente iban por el vino, ¿no? Dependiendo de la actividad, pues también se iban a agregar servicios extras, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el turista que va a realizar, por ejemplo, la ruta del vino, puede hacer la ruta como radial, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que llega a un sitio en donde va a pernoctar, en donde va a dejar el equipaje y de ahí reconoce o recorre el resto de lugares que están relacionados con la ruta, ¿no? Pero a estos lugares va y regresa, va y regresa, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto también podría ser lo que es las Islas Galápagos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo para traerlo a nuestra realidad, que llegamos a la isla de Santa Cruz, San Cristóbal, Santa Cruz, llegamos a Puerto Ayora, nos embarcamos y de ahí salimos a hacer las visitas a las islas más cercanas, ¿no? Entonces salimos a hacer unos recorridos náuticos, damos la vuelta, salimos a las 9 de la mañana, más o menos, lo ideal es a las 7 y estamos de vuelta antes de las 6 de la tarde, ¿no? Vean ustedes, hacemos epicentro Puerto Ayora y de ahí salimos a los distintos recorridos que se ven, ¿no? Entonces algo similar es lo que vimos la semana anterior, los elementos que conforman a las rutas en Europa. Una de las más representativas era justamente la ruta del vino, ¿no? En donde se va a dar a conocer este licor, donde se va a dar a conocer esta bebida, ¿no? Muy bien, eso como retroalimentación, ¿ok? Ahora permítanme compartirles la pantalla para mostrarles las diapositivas que preparé para para esta actividad, para esta clase. La clase del día de hoy la comenzamos un poquito desfasada porque tuve problemas con la computadora.
lamentablemente me pidió reinicio a las 5 de la tarde. Sí, 5:30 me pidió reinicio. Bueno, le di reinicio a las 5:30, calculando que una hora máximo ya estaba lista, ¿no? Pero demoró bastante. Por eso comencé un poquito tarde la clase, pero apenas como 10 minutos. Muy bien, el tema para hoy, se los repito, son las rutas turísticas de América, experiencias y procesos de desarrollo, ¿no? El objetivo general, que el estudiante al finalizar la clase será capaz de identificar los modelos de desarrollo predominantes en las rutas turísticas americanas, ¿no? Eh, Dentro de lo cual, pues, se va a hacer como prioridad la parte de la naturaleza, la parte de la cultura, ¿no? También, pues, el estudiante estará en la capacidad de analizar los desafíos, logística y la participación comunitaria como factor crítico de éxito, ¿no? Muy bien, entonces, veamos. El estudiante será capaz de identificar los modelos de desarrollo predominantes en las rutas turísticas. ¿Cuáles son? Vamos a tener un énfasis en la parte de naturaleza y en la parte de cultura. ¿Ok? También lo que es analizar los desafíos logísticos y la participación de la... Es importante considerar estos factores. El objetivo busca concientizar en la importancia de pensar, de considerar a los habitantes, a las comunidades. ¿Ok? Se va a incorporar alguien. Perdónenme un ratito. En aceptar. Ok, ahí ya tengo. Y esos estudiantes que me hacían falta. Muy bien, entonces hemos comenzado las actividades. eh, ya se conectaron mis estudiantes. Ahora sí. Bien, ¿qué tenemos? Modelos de desarrollo, modelos de desarrollo, modelos de desarrollo americano, ¿no? Un vistazo general. El análisis en América, las rutas turísticas se desarrollan bajo dos modelos principales, ¿ok? Cada uno con sus propias características y enfoques, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Estos modelos tienen como característica el corredor turístico y la ruta temática integrada. ¿Ok? Este corredor turístico, planificado por el Estado o grandes corporaciones, ¿no? Enfocado en conectar centros de atracción para el turismo masivo e inversiones, ¿no? Entonces, este corredor está siempre auspiciado, siempre debe estar considerado dentro de las grandes corporaciones, ¿no? El Estado también se encarga de promoverlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener un corredor turístico aquí a la salida de Guayaquil, a lo que es la ruta a la playa, ¿no? La ruta a la costa. La salida vía la costa, perdón, vía la costa. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener, antes de llegar a Chongón, un corredor turístico en donde se acumulan sitios de comida enfocados en la gastronomía típica. ¿Ok? Muy bien, pero esto a nivel internacional está considerado no solamente para un sector, sino el corredor turístico es el que une a regiones, a departamentos. ¿Ok? En lo que respecta a la ruta temática, ¿de qué nos habla esta ruta temática integradora, ¿no? Desarrolla por la comunidad local, o sea, busca que la comunidad local la desarrolle en conjunto a las organizaciones no gubernamentales, centrada en la sostenibilidad y la identidad cultural, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esta ruta temática integrada, ¿no?
estamos buscando que la comunidad se empodere, ¿ok? Estamos buscando que los recursos se queden en la comunidad. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto o cómo se promueve esto? Justamente por medio de que la comunidad tenga el conocimiento para poder planificarla, ¿no? Y esto no es que solamente se va a quedar con un pueblo en un recinto lejano, ¿no? Miren, por ejemplo, el caso de los Shuar, ¿no? En el caso de los Shuar, nosotros tenemos que existen comunidades Shuar en Oriente Centro, en Oriente Sur, acá en el Guayas, ¿ok? En Bucay, ¿no? Entonces, vean ustedes en todos estos lugares en donde existen las comunidades, ¿no? Y nosotros podemos organizar, o sea, si la comunidad Shuar se predispone, se puede planificar una ruta justamente de la comunidad Shuar, ¿no? Entonces, esta ruta va a recorrer el Ecuador y va a ir reconociendo todos los asentamientos que en la actualidad tienen y que probablemente también se consideran los asentamientos que tuvieron relacionados justo a la comunidad Shuar. ¿Ok? Entonces, miren, en ese ejemplo, nosotros tenemos ya una ruta eh, una ruta, eh, una ruta turística de la comunidad, exclusivamente de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la temática de esta? Pues muy bien, los Shuar, pues como comunidades aborígenes, van a tener costumbres, van a tener folclore, van a tener dialecto, ¿ok? Van a tener todo este bagaje de costumbres ancestrales, va a tener medicina ancestral, que es justamente lo que hace una característica de una ruta temática integrada, ¿no? Y ahí vamos a encontrar que organizaciones no gubernamentales pues también forman parte o formarían parte de esta ruta. ¿Ok? Bien, aquí un breve ejemplo de los cómo vamos a reconocer estos dos modelos de desarrollo enfocados, uno en el corredor turístico y el otro en rutas temáticas integradoras, ¿no? Perdón, el verdadero éxito en América radica en la capacidad de distribuir los beneficios a las comunidades locales, más allá del volumen de turistas, ¿no? En efecto, ¿qué es lo que busca esto? Es que la comunidad se beneficie del turismo. La comunidad se beneficie de la sostenibilidad, ¿no? La comunidad tenga créditos y asimismo pues se vuelva algo sustentable porque se da un mantenimiento a la naturaleza. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice la siguiente diapositiva? Nos habla de casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, la ruta de los mayas, ¿no? ¿Qué tenemos en la ruta de los mayas? La ruta de los mayas es un ejemplo emblemático en un modelo transnacional que integra cultura e historia en una vasta región, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ahí nosotros tenemos la imagen que nos muestra la característica de este pueblo guerrero, ¿ok? Entonces, la tipología de la ruta va a ser cultural, va a ser histórica, ¿no? Aquí nos está hablando justamente de lo que yo les mencioné en la retroalimentación, ¿no? ¿Y qué modelo de ruta aplica, ¿no? En este caso, aplica dos modelos, ¿no? El modelo lineal y el modelo radial, ¿no? ¿Cuál era el modelo lineal? El modelo lineal es el que se conforma en ida, salimos del punto A y regresamos al punto B. No, perdón, salimos del punto A y llegamos al punto B, ¿no? Aquí no hay retorno, ¿no? Entonces, esto es a diferencia de la radial,
¿Ok? ¿En qué consistía la ruta radial? En que llegamos a un sector, llegamos a un lugar y hacemos un epicentro, ¿no? Hacemos una pernoctación, nuestro punto de llegada es ahí y visitamos alrededor de este lugar, ¿no? Vamos y venimos dejando las maletas, dejando la mayor cantidad de equipaje en Ah, entrada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, si quieren hablar, opinar, interrúmpame nomás, no hay problema, ¿ya? Bien, sigamos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Los procesos de desarrollo. ¿Qué vienen a hacer esto, no? Proyecto de cooperación entre México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, ok, uniendo sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, esto se trata, pues justamente como les dije anteriormente, las rutas no solamente busca unir cantones, ¿no? No solamente busca unir provincias, ¿no? Esto busca ir más allá, ¿no? Esto busca que el, los países logren unirse, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una ruta justamente enfocada en la parte arqueológica, en la parte cultural, ¿no? Miren, hablamos de los mayas y estamos relacionando a todo el sector, a todo el andamiaje que tuvo este pueblo guerrero, ¿no? En donde tuvieron una trascendencia, en donde tuvieron y dejaron un legado, ¿no? Entonces, por eso se menciona a México, a Belice, a Guatemala, a El Salvador y a Honduras, porque fueron países en donde esta cultura tuvo una historia, tuvo un desarrollo, ¿no? En donde prácticamente, en donde es el inicio de esta generación, ¿no? Bien, de aquí también nacen muchas historias, mucha información, ¿ok? En donde principalmente nosotros podemos considerar o deberíamos considerar que cómo era la vida antes de que llegaran los europeos, ¿no? Entonces, antes de que lleguen los europeos, pues se demuestra que en efecto, acá en América, bueno, al principio ni siquiera era América, pues, ¿no? El continente tomó el nombre debido a un cartógrafo, que era el que diseñaba, el que hizo el mapa, ¿no? Hizo el mapa, ¿no? Entonces, por eso es que el continente le dieron el nombre de América, porque él firmaba como Américo Vespucio, ¿no? Entonces, de ahí es que viene el nombre de América. Este continente tenía el nombre de él era el Abyayala, ¿ok? Este era el nombre real de nuestro continente, justamente en donde encontramos este tipo de culturas. ¿No? Los mayas, los incas, ¿ok? Estas culturas eran pues de esta época. Entonces, ¿de qué se trata esta ruta? Pues justamente de recordar cómo fue el inicio de la población o cómo fue el inicio de los habitantes acá en el Yala, que ahora nosotros lo conocemos como América Central, ¿no? Bien, eso como un aspecto general, ¿no? La ruta se enfoca en mostrar estas formaciones, esta arqueología, esta cultura, ¿no? Este bagaje de enseñanzas que ya existía. ¿Ok? Y a partir de este tipo de rutas es que nosotros vamos a reconocer en la unión que existía entre países, ¿no? El comercio o la comercialización que existía entre países. ¿Qué quiero decir con esto?
de que para esta misma época se descubre que el Ecuador tenía comercio con México. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a descubrir que del lado del oro, ¿ok? De ese sector sur del Ecuador, se encuentra una playa que se encuentra una bahía que se llama, uy, se me olvidó el nombre de la bahía. Bueno, ya me acuerdo el nombre, que tenía o que realizaba comercio con México, ¿no? Entonces, todo esto, esta parte de la historia, esta parte de la cultura, es la que agranda la ruta, ¿no? Entonces, miren que en esta alternativa nosotros ya podemos tener o podemos traernos esta ruta para acá, para América, ¿no? Y cuál es el contacto perdón, para Ecuador, cuál es el contacto que hubo? Fue con los manteños huancabilcas, ¿no? En las balsas, ellos comercializaban, ellos navegaban y comercializaban con todas estas tribus de América Central. En aquella época, en la Vía Yala, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el desafío principal? Es la logística, la gobernanza, ¿no? La parte transfronteriza que se necesita, ¿ok? El problema existencial para este tipo de turismo es llegar a un acuerdo, es llegar a un mutuo consentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque para realizar estas rutas, pues nosotros debemos abrir las fronteras, ¿ok? Debemos buscar un beneficio mutuo, ¿no? De partes equitativas, ¿ok? Porque a fin de cuentas, si nosotros permitimos o realizamos este tipo de planificación de rutas, no solamente va a ganar un país, ¿no? Va a ganar el turismo de América Central, por decirlo en este ejemplo. ¿Por qué? Porque se está viendo cómo este pueblo aborigen se desarrolló en todo este sector, ¿no? Y se va a beneficiar tanto los diferentes países por donde van a pasar, por donde se realizó la comercialización de los productos relacionados a estos pueblos aborígenes, ¿no? Entonces, vean ustedes, se está proponiendo el modelo lineal. ¿Por qué? Porque dentro de este modelo lineal, por ejemplo, se embarcan en El Salvador y terminan en México, se embarcan en Honduras y terminan en México, ¿no? O se embarcan en México y terminan en Honduras. ¿De qué se trata esto? De que no necesariamente van a tener que regresar al punto de origen, ¿no? En lo que respecta al modelo lineal. ¿Ok? ¿Cuándo se aplica este modelo lineal? Cuando quieren ir agregándose personas dependiendo del el país en donde se encuentran, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, la ruta acá en América del Sur, yo quiero hacer la ruta del Inca, ¿ok? Entonces, ¿yo qué voy a unir? Yo voy a unir a Bolivia, yo voy a unir a Perú, yo voy a unir a Ecuador, voy a unir a parte de Colombia. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, estoy uniendo a cuatro países, ¿no? Por donde caminó también los incas, ¿no? Por donde conquistaron también los incas. Y aquí nosotros vamos a unirnos por el callejón interandino, ¿ok? A lo largo de todos los Andes, ¿no? Ok, y vamos a permitir pues una comercialización, vamos a permitir en lo que respecta a la transfronteriza que se abran las fronteras. ¿Para qué? Para poder realizar este recorrido que va a beneficiar a los países mencionados anteriormente, ¿no? Entonces, este relato de los casos de éxito de América Central, como por ejemplo la ruta de los mayas, es replicable. ¿Ok? De eso se trata el ejemplo, ¿no? De replicar lo bueno, de replicar lo mejor. Obviamente no va a ser un corte y pega porque tenemos condiciones distintas, ¿no? Acá nosotros tenemos que, en el Ecuador es el único país dolarizado.
¿Ok? Entonces ahí ya tenemos una diferencia, ¿no? Y hay que considerar las monedas del resto de países también para ver el asunto del cambio de moneda, el cambio de divisas, que hay en lo que se van a enfrentar los turistas, ¿no? A diferencia de estos otros países en donde se puede trabajar con el dólar sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, continuemos con la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos en la otra diapositiva? Tenemos experiencias de naturaleza y ecoturismo, ¿no? Las rutas de diversidad en países como Ecuador y Costa Rica ofrecen experiencias inmersivas en entornos naturales, ¿no? Entornos naturales cruzando parques nacionales y reservas. ¿Cuál es la reserva, el patrimonio de la humanidad que une a Ecuador y a Costa Rica? A ver, ¿cuál creen ustedes que es? Galápagos. Muy bien, Díaz, así es, en efecto, así es, ¿no? Nosotros, bueno, gracias a Dios, se permitió la unificación por medio del mar de estos dos países, ¿no? Por medio de Galápagos y las Islas de los Cocos, si mal no recuerdo, allá en Costa Rica, es donde se hace la unión de los dos países, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos tener una ruta enfocada en el ecoturismo, enfocada en la naturaleza. ¿Ok? Miren la problemática que se presentaba antiguamente, hace unos 4 años atrás, si mal no recuerdo, en donde a ver, para unir las fronteras marítimas entre Costa Rica y Ecuador, quedaba un canal, ¿no? Entonces, las empresas pesqueras de gran escala justamente iban a este sector a pescar, ¿no? Si bien es cierto, no, ellos no estaban infringiendo la ley, ellos estaban ellos estaban al límite de la ley porque navegaban entre estos dos, en este espacio, ¿no? En ese canal que quedaba navegaban. Si bien es cierto, no estaban pescando en las reservas de Ecuador, ni estaban pescando en las reservas de Costa Rica, ¿no? ¿Ok? Pero gracias a Dios se nominó un presidente, no recuerdo cuál es, y dispuso que en efecto se borre ese canal, se cierre ese canal y que se unan las fronteras, ¿no? Entonces, ahora sí, existe un corredor, ¿no? marítimo en el cual, por medio de Galápagos, se une a la isla de los Cocos en Costa Rica y ya no existe este canal intermedio, sino que es uno solo. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos pensando en planificar una ruta enfocada en la naturaleza, en experiencias ecoturísticas, enfocadas en vivir un turismo de aventura, un turismo de vivencial, pues se puede planificar este nuevo destino, esta ruta, ¿no? Entonces nosotros vamos a unir por medio marítimo las reservas de Galápagos con las reservas de la isla de los Cocos en Costa Rica. Y tenemos una ruta nueva, una ruta diferente, una ruta en donde efectivamente vamos a visitar la parte marítima, vamos a ver todas las especies marítimas que en este sector existen en abundancia, ¿no? Y asimismo, gracias a esta ruta, o a la planificación, ejecución de esta ruta, se cuidan las reservas marinas, ¿no? ¿Por qué se cuidan las reservas marinas? Porque como ya va a haber un frecuente uso, un frecuente viaje, un frecuente paseo, los pescadores de gran escala, los barcos pesqueros de gran escala, pues ya no van a estar o ya no se les va a permitir o va a haber un más control, va a haber mucho más control en la navegación. ¿Ok? Incluso les puede servir para los pescadores artesanales, ¿no? Los pescadores a menor escala, que ya no van a estar agobiados por estos grandes buques o barcos de pesca de arrastre que le llaman, ¿no? Que tienen una pesca indiscriminada, ¿no? No consideran nada. Incluso hubo denuncias porque dentro de la pesca
habían encontrado aletas de tiburón, ¿no? No, hay el mercado asiático considera o cree que las aletas de tiburón son afrodisíacas y hacen sus sopas, hacen sus caldos con las aletas de tiburón. Imagínense qué desconsideración que pesquen a tiburones, les arranquen las aletas y los devuelvan al mar, solamente por unas aletas de 20, de 30 o de 40 centímetros, ¿no? Y el resto del animal, pues, no, no, es algo inhumano. En realidad, fue una de las mejores negociaciones que tuvimos con Costa Rica, gracias a Galápagos, que se pudo unificar estos dos países. Y ahí podemos planificar una ruta que nos va a quedar definido, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dice la diapositiva? Procesos de desarrollo, ¿no? Requieren estudios de capacidad de carga. ¿Qué quiere decir la capacidad de carga? ¿Ok? Nosotros aquí en una asignatura que se llama ecología, se da capacidad de carga. La capacidad de carga es la cantidad de personas que pueden estar en un espacio. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, que podemos entrar. ¿Cuántas personas pueden entrar? Un ejemplo, ¿cuántas personas pueden entrar a un estadio? Digamos al estadio de su preferencia. ¿Qué prefieren? ¿Amarillos o azules? ¿No? ¿Blancos o rojos? ¿Qué prefieren? Digamos que los amarillos, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad de un estadio de los amarillos? 50.000, 60.000, 70.000 personas, ¿no? Entonces, no es que las personas dejan entrar, no es que las autoridades dejan entrar a 70.000 personas porque ahí se amontonan y entran, no, es porque se tiene que hacer una capacidad de carga. ¿Y en qué consiste esta capacidad de carga? en el espacio, en el espacio cuadrado en el que debe estar una persona. ¿Ok? ¿Qué significa? De que yo puedo estar o debería estar en un espacio cuadrado en el que me pueda desenvolver de la mejor manera posible, ¿no? Entonces yo tengo que medir el espacio de una persona con anatómicamente puesto, con los brazos abiertos por ambos lados, con los brazos abiertos delante y detrás, ¿no? Entonces ahí yo tengo mis 2 metros cuadrados para la persona, o mi metro, 1,5 metros para la persona. Entonces, ahí nosotros medimos el espacio de carga turística dependiendo del lugar, dependiendo del sitio. Otro ejemplo de espacio de carga al que habitualmente al que habitualmente nosotros tenemos, después de la pandemia, no sé si ustedes han visto después de la pandemia, que dice, o durante la pandemia, sí, despuésito de la pandemia, tantas personas, pueden entrar tantas personas, ¿no? Se admiten tantas personas. Eso es la capacidad de carga, ¿ok? Por ejemplo, en un bus, ¿no? Nosotros decimos, ¿cuántos asientos hay en un bus? 45 personas. Esa es la capacidad de carga. ¿Por qué? Porque ahí es la persona, es el espacio que tiene una persona para estar cómodo. En el restaurante, nosotros vamos a ver, ok, este restaurante entran 10 mesas. En cada mesa entran un aproximado de 8 personas. Ok, pero ¿cómo vamos a hacer esta medición? Ah, ya, listo. La mesa, la silla debe estar. La medición se la toma cuando la silla está arrimada o cerca de la mesa. La silla es cuando está con el comensal, con el cliente, y la silla abierta. ¿Ok? Entonces, ese espacio que debe quedar entre silla abierta, entre los respaldares de la silla abierta, es 1 metro, 1 metro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por ahí es donde va a transitar el salonero o el mesero, ¿no? Entonces, así nosotros medimos la capacidad de carga en un restaurante, tomando en consideración el tipo de mesa, tomando en consideración el tipo de silla y abriendo las sillas de forma general. ¿Ok? Entonces, dejando los canales o dejando los rieles para que los saloneros o los meseros puedan transitar con las vajillas, ¿no? Vean ustedes. Eso con lo que respecta a
la capacidad de carga, ¿no? Para desarrollar este tipo de actividades dentro de la ruta turística, debemos considerar la capacidad de carga de los destinos, la capacidad de carga de los atractivos, ¿no? No podemos exceder porque no, ¿a quién estamos perjudicando? Estamos perjudicando directamente a la naturaleza. ¿Ok? La bulla, nosotros tenemos varios tipos de contaminaciones. ¿Ok? Dentro de una de ellas está la contaminación auditiva. ¿Ok? ¿Cuál es la contaminación auditiva? Es la cantidad de bulla que ejecutamos en un medio o en un espacio de naturaleza. ¿Sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad en alguna ocasión de hacer un avistamiento de aves. ¿Ok? Cuando ustedes hacen un avistamiento de aves, lo pueden hacer a las 6 de la mañana o lo pueden hacer a las 6 de la tarde. ¿Ok? ¿Y qué es lo primero que nos dice el guía? Guarden silencio. ¿Ok? No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de hacer una ruta o de caminar en un recorrido en la montaña. ¿Ok? Y queríamos ver flora, queríamos ver fauna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el guía? No haga bulla, camine despacio, no pise las hojas secas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdón, la bulla va a causar una contaminación y eso va a ahuyentar a las especies. ¿Sí? Entonces, podemos controlar un grupo de 5 personas, ¿ok? Pero no podemos controlar un grupo de 15 o de 20 personas. Si estamos hablando de que el espacio es grande, tenemos 10 hectáreas, 20 hectáreas, pero las hectáreas están senderizadas, ¿no? Tienen senderos, tienen recorridos internos dentro de la reserva, ¿ok? Y por ello se necesita saber el espacio, saber la capacidad de carga para considerar las personas que van a entrar, para no dañar el atractivo. Y en este caso, ¿cuál es el atractivo? La naturaleza. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Para evitar la degradación, justamente lo que les estaba hablando, ¿no? La planificación se centra en infraestructura mínima y la interpretación ambiental. ¿Ok? ¿Qué quiere decir infraestructura mínima? Nosotros buscamos lugares vírgenes, ¿no? O lo más deshumanizado posible. ¿Qué quiere decir esto? De que mientras menos exista la intervención del hombre, el espacio va a ser más admirado, el espacio va a ser más cotizado, ¿ok? Si bien es cierto, el ser humano pues necesita una comunidad, una comodidad, pero en este caso se prefiere que se mantenga el ecosistema, ¿no? Y vamos a hacer, sí, en efecto, podemos hacer cabañas, podemos hacer senderos, pero no vamos a hacerlo de cemento, ¿no? Ubiquémonos. Estamos hablando de que queremos hacer una ruta de naturaleza y de ecoturismo y vamos a montar un sendero de cemento. No, ¿ok? Vamos a montar un sendero en donde vamos a poner el piso de madera, perdón, el piso de plástico, ¿no? Plástico reciclable, y lo metemos en la naturaleza. No. ¿Sí? Aquí existen definiciones de términos que nos pueden ayudar a conformar o que nos pueden ayudar a mantener esta sostenibilidad, esta ruta, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la pica, por ejemplo? ¿Y qué es la pica? Es una ruta que se hace con un machete. ¿Ok? En el que tú vas caminando y vas abriendo el desmonte. ¿Ok? Esa es la técnica, ¿no? Entonces, nosotros si estamos enfocados en mantener la parte de la naturaleza, la parte del ecoturismo, podemos ir podemos abrir el sendero con una pica. ¿Ya? Y como frecuentemente vamos a transitar, pues ya la pisada de las personas ya va dejando la marca, ya va dejando la huella y ya se va haciendo un sendero, sin necesidad de poner plástico reciclable ni de poner cemento, ¿no? Ya, si las condiciones son extremas, pues bueno, ahí sí habría que utilizar la materia prima de la zona, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Retos logísticos, ¿no? Largas distancias y necesidades de transportes especializados, lanchas
o 4x4 y guías de naturaleza certificadas, ¿no? Esto es una problemática que se puede ver como desventaja, pero a su vez se puede aprovechar como oportunidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos considerando lugares extremos, ¿no? Lugares de difícil acceso, ¿ok? Entonces, planifiquemos una ruta justamente enfocada en este tipo de actividades, en donde no es apta para todo público, es apta para personas que tengan un estado físico óptimo. Pero ojo, no es que vamos a vender la ruta para personas físico-culturistas o para personas que pasan metidos en el gimnasio, ¿no? Que van con la mentalidad de solamente hacer cardio. No, se vende la ruta a los amantes de la naturaleza, ¿no? Y directamente se trabaja en la parte psicológica del humano para que se mantenga en un estado físico óptimo. ¿Ok? Miren cómo se fusionan las actividades para poder realizar un recorrido pues, que va a ser considerado, ¿no? El asunto de los 4x4, ¿no? Hace unos 10 años atrás, si mal no recuerdo, en una parte del oriente, se enfocaron o proyectaron su trabajo para los adultos mayores, ¿sí? Imagínense ustedes, a las personas de más de 65 años de edad, las metieron en el oriente a caminar, perdón, a conocer la selva. ¿Qué atractivo, qué beneficio o cómo resulta la idea de que al abuelito, a nuestro abuelito, a nuestros abuelitos, 65 70 años de edad, los lleven al oriente a que conozcan el oriente, ¿no? Entonces, sabiendo de que en el oriente llueve todos los días, llueve todo el día, hay insectos, hay lodo, hay fango, hay ciénegas, hay zonas inundables, ¿ok? Es un lugar inhóspito para una persona de la tercera edad porque su estado físico no es óptimo, ¿no? Pero vean cómo se idearon este recorrido y obviamente no pusieron o no metieron 4x4 carros 4x4, ¿no? Los triciclos los transformaron. Los triciclos los transformamos. Y en vez de hacerlo como bicicleta, ir pedaleando, no, el guía era el que, como tipo caballo, así como en la India existían estos taxis movidos por las personas, así lo hicieron acá en el Oriente, ¿no? Edificaron, construyeron un triciclo, le sacaron los pedales y le sacaron el asiento y lo pusieron al revés, ¿no? Y la persona, el guía, era quien se ponía en la cintura y era el que movía el carrito. Y las personas de la tercera edad, pues, iban eran 4 sillas, llevaban a 4 personas, con todos los cinturones de seguridad necesarios, y ellos hicieron todo el recorrido que estaba planificado para ellos. ¿Ok? Obviamente, como se dice al principio, se necesita una planificación, se necesita una logística, pero este ejemplo, ¿por qué se los estoy dando? Para que vean que no existen rutas turísticas imposibles, ¿no? Es lo que usted se imagine, es lograble, ¿no? Es lograble, ¿no? ¿Qué íbamos a creer de que las personas de 75 años podían llegar a recorrer la selva, ¿ok? Y a ver toda la naturaleza en su estado puro, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo estas iniciativas cambiaron las definiciones de público objetivo para realizar este tipo de recorridos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver la otra diapositiva. Aquí nos está hablando acerca de experiencias temáticas etnoturísticas en Sudamérica, ¿no? ¿De qué se trata esto? Las rutas de vino en Argentina, la ruta de vino en Chile, son un claro ejemplo de cómo el etnoturismo ha florecido en América Latina.
fusionando gastronomía y cultura. ¿Ok? Entonces, miren. Tenemos los vinos chilenos, tenemos los vinos argentinos y entramos en el negocio ya, ¿ok? De acá, de la costa, de la parte cerca de playas, Osorja, tenemos un viñedo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Dos hemisferios, ¿ok? Entonces nosotros también podemos proponer una ruta de vinos, así como la que hay en Europa, ¿no? Que recorra Chile, que recorra Argentina y que también recorra Ecuador, porque en Ecuador también ya tenemos viñedos reconocidos y certificados, ¿no? Entonces, de eso se trata las rutas, ¿no? De que tengan el alcance, de que tengan la posibilidad de unir países, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Tipología de ruta, una ruta gastronómica, no turística, ¿ok? ¿Qué tipo de modelo? Regional, ¿no? El desarrollo se basa en la integración vertical, quiere decir las bodegas, los viñedos, los hoteles boutique y los restaurantes de alta cocina, ¿ok? Entonces, todo eso también tenemos en Ecuador. Entonces, está de proponer a nivel del gobierno, a nivel gubernamental, de que se abran las fronteras para poder realizar una ruta de vinos, ¿no? Acá también en Latinoamérica, ¿no? Y unimos a lo que es Chile, a lo que es Argentina, con lo que es Ecuador, ¿no? Y nos habla también del éxito y la marca, ¿no? Requiere una fuerte marca territorial y estandarización en calidad, ¿no? O si nosotros estamos hablando de que tenemos viñedos, que estos viñedos tienen normas de calidad internacionales, ¿no? Tienen las buenas prácticas internacionales. ¿Ok? Y esto nos va a permitir las grandes alianzas. Esto nos va a permitir, perdón, poder unificar, en este caso, a los países. Y ahí pues vamos a tener un beneficio a gran escala, ¿no? Porque no solamente se reúne o se beneficia la parte del vino, sino también la parte gastronómica. Y aquí nosotros podríamos vender el asunto de la gastronomía, la diferencia en la gastronomía, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en Chile, la gastronomía, en Argentina, los asados. Y obviamente aquí en Ecuador, las diferentes gastronomías dependiendo de las zonas en donde nos encontremos. ¿Ok? Entonces, de esto se trata, ¿no? De competir, pues, para poder sostener a la ruta. ¿Y quién va a ser nuestra competencia directa? Europa, ¿no? Y aquí sí se va a ver el proceso, se va a ver el cultivo, se va a ver el tipo y se va a ver todos estos indicadores que se tienen para al momento de cosechar, al momento de fermentar, pues, el vino, ¿no? Muy bien. Por último, nos habla acerca de la ruta se convierte en un producto de lujo y brand, ¿no? Impulsado principalmente por la inversión privada, ¿ok? Entonces, buscamos siempre en este tipo de rutas, perdón, el asunto de la inversión privada, ¿no? Estamos hablando de lugares, de viñedos, en donde los dueños son de empresas privadas, no son la empresa pública. Pero necesitamos la colaboración de la empresa pública para poder abrir las fronteras, para poder decretar ciertos beneficios a las personas que deseen realizar la ruta, ¿no? Bueno, muy bien. Por mi parte, muchas gracias. Hasta aquí llegó la clase el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Creo que estamos a una semana, si mal no recuerdo, estamos a una semana de exámenes, ¿no? Entonces, no se pierdan, así mismo nos conectamos, yo les escribo por el grupo y nos conectamos, ¿no? Como les escribí en el grupo, hoy día tuve problemas con la actualización de los programas y eso me retrasó un poquito, pero igual nos conectamos, ¿ok?
Listo, chicos. Un abrazo, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, se cuidan. Gracias, hasta luego. Hasta luego, señor Díaz. Chao, chao.